voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya la pueden ver? Sí la vemos, Ángela, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Sergio Rojas es graduado de Ingeniería Informática y realmente es un placer compartir con él este espacio con ustedes en la tarde de hoy. Él les va a dar unas pequeñas recomendaciones iniciales. Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta sesión. Espero que sea de gran agrado para ustedes y genere esa recordación y esa habilidad nueva para la vida de ustedes. Entonces, bueno, unas recomendaciones iniciales antes de empezar, pues cabe aclarar que pues, el micrófono debe estar silenciado durante toda la sesión. La interacción en el chat va a ser importante. Eh, si tienen algunas dudas, algunos comentarios, pues vamos a estar pendientes de la interacción en el chat. También dejar en claro que la sesión quedará grabada. La sesión se compartirá luego en el canal de YouTube de Unisabana Internacional. Y por último, como lo mencionaba Ángela, nuestra sesión queremos que sea interactiva, queremos que tengan ustedes cierta participación. Entonces, pues nuestros materiales sugeridos son pues lápices, papeles, post-its si tienen, colores, tablet o laptop o incluso en el celular si tienen el celular a la mano. Muchas gracias, Sergio. La agenda se divide en 3 secciones. Inicialmente queremos dar una muy breve conceptualización de lo que es el Design Thinking, y en la parte de Global Citizenship yo les mostraré algunas definiciones internacionales que se tienen al respecto, pero también cómo concibo yo este concepto. Seguidamente hablaremos un poco del contexto frente a las habilidades de la sociedad 5.0, cómo ha sido la evolución tecnológica de la sociedad, y también hablarles un poco de unos recientes informes de cuáles son esas capacidades que se están generando ahora o que debemos generar después de la crisis que estamos viviendo de la pandemia. Y en tercer lugar, vamos a entrelazar todo ese marco conceptual y todo este contexto que les vamos a explicar con unas fases muy prácticas, como con unas herramientas, unos talleres en lo que pueden conectar todos los componentes del Design Thinking. Entonces le cedo la palabra a Sergio. Bueno, comenzando con nuestra introducción, muchos de pronto no lo sabrán, el Design Thinking pues es una de las metodologías que más ha tenido crecimiento a nivel empresarial desde hace unos 10, 12 años. El modelo que pueden observar aquí es el modelo de Stanford. Aquí cabe resaltar que, bueno, la primera vez que se escuchó hablar de Design Thinking fue en 1969. Sin embargo, no fue sino hasta 2008 que Tim Brown de la Universidad de Stanford eh, creó estas fases que pueden ver acá: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Posteriormente, Tim Brown fue el fundador de una de las consultoras en diseño más exitosas del mundo, que se llama IDEO. Y también aquí hay un papel muy importante que juega el D-School, que es la escuela de diseño de Stanford. Y posteriormente hay dos nombres muy importantes. Uno es el de Bill Burnett y otro es el de Dave Evans. Ellos dos fueron creadores del D-Life, que es el laboratorio de diseño de vida, quienes se enfocaron en, bueno, esta metodología está enfocada en resolver problemas a través de la creación de productos y servicios. Sin embargo, ¿cuál es el problema más común o cuál es uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano? Y es su propia vida. De ahí surge la necesidad de ellos de crear un laboratorio en el cual, en conjunto con psicólogos, en conjunto con personas dedicadas a las ciencias sociales, pueden las personas tener esa base para poder diseñar su vida, para poder aplicar el diseño a su vida. Entonces, acá podemos ver las fases. eh, para resaltar, este es un proceso que es no lineal. Eso significa que no hay que seguir una secuencia de pasos, no hay que empatizar, definir, idear, prototipar y testear en ese orden. También se pueden desarrollar varias fases en paralelo. Eso también es otra de las particularidades que tiene esta metodología. Y también la iteración constante. Entonces, de testear, tú te puedes devolver a idear, de definir, tú te puedes devolver a empatizar,
y es siempre una iteración constante porque lo que también se busca es la mejora continua de esos productos o de esos servicios que se crean. Así es. Y muy conectado con el design thinking, de pronto aquellas personas que lo quieran aplicar en la construcción de un proyecto de vida de internacional o local, muy conectado también con el laboratorio de construcción de vida que tiene Stanford, tenemos el Global Citizenship o la ciudadanía global. Si nosotros ponemos en Google este concepto, se van a arrojar más alrededor de 115 millones de definiciones de ONGs, de instituciones educativas, de centros especializados en el tema. En nuestra sesión inaugural, por ejemplo, tuvimos una definición muy amplia de parte de las expertas de la UNESCO, que si bien la UNESCO concibe esto ya es como un programa, es el Global Citizenship Education Program, y es realmente una respuesta ante los retos complejos que estamos viviendo como sociedad, y realmente es para poder enfrentar aquellos desafíos en materia de inequidad, derechos humanos, pobreza, cómo acercarnos más a ese mundo ideal de paz y de sostenibilidad. Por otro lado, tenemos definiciones como de la Oxfam, que es un organismo internacional que lo concibe más desde el ciudadano, cómo el ciudadano toma un rol dentro de este ecosistema mundial y es una persona que es consciente de todos estos desafíos, cómo se ubica y cómo puede tener un rol participativo y activo para enfrentar los retos del mundo y lograr tener un planeta Tierra de pronto más pacífico, más justo, más seguro, más sostenible. Y una tercera definición que les quiero traer el día de hoy, que me gustó mucho y de pronto va más interconectada con los que nos desenvolvemos en el campo de las relaciones internacionales en instituciones educativas, es un artículo publicado por Inside Higher Education por un experto de la Universidad de Wisconsin, Chris Olds. Él nos habla de la Global Citizenship o ciudadanía global concebida desde 5 dimensiones. Él dice que esto en un primer lugar puede ser concebido desde una manera de pensar, también puede ser concebido desde una autoconciencia de mi realidad, pero también una conciencia de la realidad de la persona que tengo al lado y las personas que me rodean. En tercer lugar, habla de la empatía cultural, que está muy conectado con una de las fases del design thinking y lo vamos a ver en la tercera parte de la charla, la importancia de esto. También nos habla de esta capacidad de toma de decisiones, que les vamos a mostrar cómo sigue siendo esta una de las habilidades más demandadas, tanto en el presente como en el futuro. Y por último, el experto nos dice la importancia de la participación social y política en la comunidad. Y dentro de todo esto, como están viendo unas imágenes, son imágenes personales porque yo les quise compartir para mí, a lo largo de mi carrera y de mi vida, yo cómo concibo la ciudadanía global. Y realmente he tenido la oportunidad de vivirla desde el colegio, cuando ya de pronto tenemos ese contacto con las comunidades en todo el proceso de alfabetización. Más adelante ya en la universidad yo logro participar en campañas medioambientales de arbolización, recoger residuos de las playas, hacer campañas ambientales con los líderes comunitarios. Les confieso que, por ejemplo, yo aprendí a cocinar cuando tuve la oportunidad de participar en unos como comedores de 200 niños en zonas muy vulnerables de Barranquilla. Ahí aprendí a coger un cuchillo y una tabla. Y no solamente era alimentar niños, sino realmente compartir con las madres, enseñarles a los niños sobre temas de cultura, compartir con ellos y también, ¿por qué no?, participar. Aquí hay unas imágenes de las marchas de la paz, una de las más grandes que vivimos en el 2008, y alzar la voz de que realmente queremos contribuir con pequeñas acciones desde nuestras realidades hacia este gran anhelado escenario de paz. Y recientemente, posteriormente, tuve la oportunidad de hacer mis estudios de maestría en globalización en Holanda y empezamos un grupo de 4 jóvenes que en ese momento estaba pasando todo lo del tema del acuerdo por la paz
y a través de las redes sociales fue impresionante el poder de convocatoria. Logramos reunir a más de 70 jóvenes compartiendo historias de cómo han vivenciado todo el tema del conflicto en Colombia y cuál era su mensaje hacia la paz. Y recientemente, este año, en medio de la pandemia, tuve la oportunidad de participar en un programa de voluntariado digital en emprendimiento y habilidades STEM en alianza con Fundación Telefónica. En este programa tuve la oportunidad de conocer a Sergio. Se me llenó el corazón cuando supe que era graduado de ingeniería y pudimos capacitar 200 niños en 5 regiones del país, simplemente utilizando el computador y pues claramente toda la voluntad y todo el esfuerzo. Entonces, como con estos pequeños ejemplos y también con la Universidad de La Sabana a través de sus programas de voluntariado y Misión Sabana, que también es otra de las imágenes que tengo a la derecha en la parte superior, con el grupo de Women in Engineering hemos participado en estas jornadas donde también hay sesiones de psicoorientación, talleres lúdicos y demás. Entonces, realmente con estas pequeñas acciones podemos ser agentes de cambio, generando un impacto local, pudiendo transformar nuestro entorno y realmente siendo conscientes de cómo podemos ser verdaderos ciudadanos del mundo. Ahora bien, aquí con Sergio estábamos pensando que quisiéramos hacerles una reflexión, una pregunta a las personas en el chat. Si combinamos estos dos elementos, el design thinking y lo que les acabo de mencionar sobre global citizenship, ¿qué creen en una palabra, en una frase, o qué se les ocurrió cuando vieron el título de esta conferencia? Queremos saber para ustedes qué puede resultar de esta combinación, de esta metodología y, y de lo que es la conciencia de nuestro rol como ciudadanos del mundo. No sé, Sergio, si quieras mencionar algo más. No, pues yo creo que también los invito a colocar de pronto ciertas habilidades que ustedes consideren que son necesarias actualmente. Ahí mencionan mayor empatía, totalmente. Esa es una de las claves del design thinking y es, yo diría que la fase más importante. Así es. Bueno, los dejamos pensar un poco y de pronto continuamos para que sigan surgiendo esas ideas. Aquí lo que queremos es que se imaginen que tienen en este momento un paraguas de su vida, ¿sí? Obviamente comprendiendo la vida de una forma más multidimensional, no solamente la parte de las habilidades socioemocionales, todo el tema laboral y demás, sino también ir mucho más allá, porque si bien esta frase que les traemos acá, que ahorita creo que nos encaja a todos muy bien, y es tratar de mirar cómo la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino aprender a sobrellevarla, a bailar debajo de la lluvia, como dice la frase, pero realmente es a que nos sentemos a pensar, a analizar, de pronto a planear, intentarlo, por aquí no fue, vuelvo y intento por otro lado, y realmente a continuar porque es un aprendizaje continuo como seres humanos, como individuos, de cómo puedo fortalecer esas capacidades internas, qué valores me identifican y de pronto qué herramientas adicionales me pueden ayudar a alcanzar de pronto ese éxito en mi vida. Bueno, aquí para destacar, de acuerdo al Foro Económico Mundial, se definen cierto listado, cierto top 10 de habilidades más demandadas en el mercado. Aquí tenemos el horizonte de 2015, 2020 y una proyección para lo que será el año 2030. Aquí nosotros quisimos resaltar varias cosas. La primera es el aumento, el crecimiento en, en la habilidad de toma de decisiones porque pues bueno, vemos que en el año 2015 estaba en séptimo lugar y ya llega al año 2030 y es la habilidad que va a ser más demandada. Entonces, pues esa toma de decisiones es muy importante en conjunto con otra que también resaltamos, que es la creatividad, que para 2030 tiende a transformarse y a volverse esa fluidez de ideas. Y aquí me gustaría contarles que una de las maneras de poder desarrollar estas dos habilidades, la toma de decisiones y la ideación, puede ser por medio del design thinking y las herramientas que brindan cada una de las fases.
Así es. Y de pronto aquí también estas habilidades más demandadas también van muy interconectadas con cuando vemos esos rankings de los índices de desarrollo humano a nivel mundial y vemos cómo hay una evolución del concepto de cuando una nación es más próspera. Anteriormente se concebía mucho solamente desde la dimensión económica y recordemos a Amartya Sen en el año 1990 cuando ya dice que la prosperidad de una nación o el desarrollo de las naciones no solamente se pueden enfocar desde la dimensión económica, sino también tienen que incorporar toda la parte centrada en el ser humano, como es todo, como el capability approach de la concepción del desarrollo, y por eso podemos ver que estas habilidades del 2030 van más enfocadas, centradas al humano, versus las del 2015, que hay unas que hablan más del servicio, del mercado, de la negociación. Entonces, vemos cómo se entiende el ser humano como, como un actor con múltiples, no solamente hacedor, sino también como que se forma para poder atender esas demandas de su entorno, de la sociedad. Entonces, realmente fue un cambio de paradigma frente a la concepción del desarrollo humano y va muy de la mano de estas habilidades más demandadas. Aquí les quisimos traer un ejemplo de una publicación reciente de la OECD que se llama OECD Learning Compass 2030. Como pueden ver, es un diagrama de cuáles son esas habilidades del futuro de la educación. Es como si fuera un compás que nos resaltan tres tipos de habilidades. En un primer nivel nos hablan de las habilidades cognitivas y metacognitivas, que son aquellas que están relacionadas con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, aprender a aprender. También hablan de desaprender para aprender y la autorregulación, que tiene que ver con todo el tema del manejo de las emociones. En un segundo tipo de habilidades están las sociales y emocionales, que es tener la empatía, autoeficacia, habla de la responsabilidad y colaboración como agentes de cambio en ese entorno en el que nos encontramos. Y un tercer tipo de habilidades son aquellas que son, ellos los denominan prácticas y físicas, que es como el acceso de toda la información, al uso de las nuevas tecnologías y de todos los dispositivos tecnológicos que vienen en un crecimiento exponencial, como ya les explicó Sergio en la diapositiva anterior. Entonces, como pueden ver, son aquí en este diagrama para poder alcanzar como esa sociedad anhelada de bienestar hacia futuro, es esa combinación de habilidades y capacidades en la que no solamente los conocimientos, sino que también los valores juegan un rol fundamental. La movilización de las actitudes para seguir aprendiendo y seguir atendiendo esas demandas tan complejas que tiene la sociedad. Listo, ahora empezamos con la parte de contextualización en cuanto a la evolución tecnológica. Aquí decidimos mostrarles a ustedes una gráfica que muestra cómo ha sido la evolución de la sociedad a lo largo de los años, comenzando con una sociedad de caza, una sociedad que debía tener esa coexistencia con la naturaleza, pasando por una sociedad agraria, luego una sociedad industrial. eh, Posteriormente sigue el tema de la sociedad de la información, que es uno de los conceptos que actualmente todavía se ven. Sin embargo, hace unos años ya empieza la sociedad 5.0. La sociedad 5.0 es esa sociedad inteligente. Entonces, es una sociedad inteligente gracias a qué? A estos dos, a estos dos conceptos. Uno es el avance exponencial. El avance exponencial en cuanto a la velocidad de procesamiento y a la velocidad de transferencia de los datos. Entonces, eso es lo que ha permitido es el desarrollo de tecnologías que cada vez nosotros pensamos que, pues bueno, son tecnologías que van a llegar en un futuro, sin embargo, ya están aquí entre nosotros, por eso se menciona Sociedad 5.0. Otro de los conceptos que quiero abordar es este tema de la humanización de la tecnología, y ese concepto se puede ver desde dos lados. Desde el lado de las personas que estamos involucradas en áreas de tecnología, en áreas de creación de tecnología, cada vez tenemos que pensar más y estar centrado, que todos nuestros desarrollos, todas nuestras creaciones estén centrados en el humano. Y ese es uno de los objetivos también del design thinking.
Y otra perspectiva para ver la humanización de la tecnología es que cada vez la tecnología está más incluida en nuestro diario vivir. Entonces aquí los quiero dejar con esto y es, aquí en la sociedad de la casa, que fue la primera sociedad que existió, teníamos que aprender a coexistir con la naturaleza. Yo considero que en la sociedad 5.0 tenemos que aprender a coexistir con la tecnología. Entonces, en el siguiente slide vamos a ver ejemplos de las tecnologías 5.0 que más tienen proyección. Algunas de estas ya llevan mucho rato. El tema del blockchain, que es esta tecnología que permite esa transformación en los sistemas de información. La realidad mixta con la posibilidad de combinar lo que es realidad virtual y realidad aumentada para crear experiencias inmersivas. Es algo que lo veíamos hace unos años con Google Glass. Sin embargo, pues siguen en desarrollo y en los próximos años van a haber muchos lanzamientos de productos que utilicen este tipo de tecnología de realidad mixta. El otro tema es la hiperconectividad y esta hiperconectividad tiene que ver con dos cosas. Uno es la hiperconectividad en cuanto a la dependencia cada vez más a la tecnología y a las redes sociales sobre todo. Y lo segundo es, bueno, esa hiperconectividad que va a surgir en un futuro viene dada de lo que les mencionaba de la evolución en cuanto a la velocidad de transferencia de los datos. Ahorita ya tenemos el desarrollo de 5G, Corea ya está haciendo pruebas para 6G, entonces pues vamos por un camino muy rápido. Y otra de las tecnologías 5.0 es este tema del transhumanismo y es algo muy interesante porque tiene que ver con esa coexistencia y cómo al pasar de los años vamos a ser parte, o la tecnología mejor va a ser parte de nuestro cuerpo y va a ser no solamente parte de nuestra vida, sino parte de nuestro cuerpo y cómo podemos mejorar nuestras habilidades humanas con el uso de la tecnología. Y por último, pues el tema de inteligencia artificial, que es un tema que ha venido cambiando en todas las industrias, ha venido generando muchos cambios y lo que hará, una de las cosas que hará esta tecnología de inteligencia artificial será, no solamente, en algunos casos reemplazará empleos, pero en otros casos los va a transformar. Entonces, empleos que actualmente requieren esa automatización, en un futuro, esa persona que realizaba ese proceso que se automatizó puede llegar a ser esa persona que monitoree el proceso. También por eso la importancia de esa habilidad de monitorear y esa habilidad siempre de tener ese contexto de tecnología. Si bien así no estemos afín con la industria de la tecnología, sí es importante que tengamos un contexto de lo que es la tecnología, porque es lo que nos va a afectar en estos años y tenemos que aprender a coexistir con ella. Así es. Y muy conectado con todos estos avances tecnológicos que nos habla Sergio, quisimos traerles una imagen de un reporte de United Nations Development Program en el que nos hablan sobre cómo se está midiendo la crisis y cómo se está visionando la recuperación de la crisis. Y quisimos destacar este gráfico en el que en la parte azul vemos cómo anteriormente se percibían esas capacidades de una manera de pronto muy básica, ¿sí? Como los diferentes niveles de educación, como lo pueden ver, y también la resiliencia de pronto frente a los choques. Si bien hemos sido una humanidad que en los últimos 30 años hemos vivido diferentes tipos de crisis, siendo una de las más notorias la crisis financiera mundial del 2017 al 2009, hoy en día el COVID nos ha enfrentado a una crisis de triple impacto, comprometiendo no solamente la dimensión de la parte educativa, sino también la salud y la parte económica, afectando mucho los ingresos. Se habla del 4% de caída de renta per cápita, el número de personas fallecidas en aumento de manera exponencial sin precedentes, pero en medio de todo esto creo que una de las cifras que a mí más me ha impactado es la de la educación, el acceso al aprendizaje online. En el informe mencionan que el 86% de los niños y niñas que están en edad de escolaridad no tienen acceso al aprendizaje online, porque la brecha digital es realmente significativa. Se predice que va a haber una reducción
en más de 2/3 del número de niños y niñas que actualmente no van a recibir una educación por el cierre de escuelas. Entonces realmente nos encontramos frente a un escenario diverso, de múltiples retos, y toman más relevancia esas capacidades mejoradas, le llaman ellos, Enhanced Capabilities, y hacen mención de que realmente tengamos acceso a todos los niveles de educación, pero con un componente de alta calidad. También el acceso a las tecnologías de última generación, y esa capacidad de resiliencia, no de pronto a esos eventos recurrentes, sino de pronto a esos escenarios inciertos y a esos choques como lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso se habla mucho de que la población tenga cada vez más acceso a Internet, que haya mayor equidad, que tengamos más acceso a la teleeducación, a la telemedicina, y obviamente pues que las personas cada vez más tengan todas las disponibilidades para poder trabajar mejor desde casa. Y Bueno, ahora, y venimos con manos a la obra con lo que acaba de mencionar Ángela. Finalizamos nuestra sección de contexto y empezamos la parte de la actividad, bueno, en la que pues nosotros queremos es que sea muy, muy interactivo. Entonces, por cada una de las fases del Design Thinking realizaremos una explicación y posteriormente pues se realizará una actividad para que pues puedan ustedes ser libres de elegir esa herramienta. Si tienen lápiz y papel, pues bueno, no importa. Si tienen su celular, entonces, empecemos con la primera fase del Design Thinking. Antes de empezar, sí me gustaría mencionarles, en el Design Thinking es muy importante dos conceptos. Uno, el de pensamiento divergente, y el otro, el de pensamiento convergente. El pensamiento divergente es poder darse la oportunidad de generar nuevas ideas, ser creativos. Y pensamiento convergente, pues, tiende a ser como lo contrario, tiende a ser como priorizar y definir algo a partir de información que ya uno ha recopilado. Entonces, en esta parte de empatizar, empatizar viene siendo el proceso de investigar, de tener esa actitud de investigador, pero ¿cómo eso lo podemos aplicar a nuestra vida? Entonces, bueno, a nuestra vida lo podemos aplicar primero conociéndonos como persona. Ese es el punto de partida para poder desarrollar un proyecto de vida, es conocerme como persona, conocer cuáles son las cosas que a mí me gustan, cuáles son las cosas que a mí me disgustan, pero no ir, es ir también más allá. Entonces es conocer mi entorno, también conocer el entorno de los demás, que de hecho eso es lo que significa empatizar. O sea, es comprender, no solamente conocer, sino comprender los entornos de los demás, comprender a las personas que piensan diferente y tener eso como base para el desarrollo de un proyecto de vida. Aquí hay un tema muy importante que viene a explicar Ángela, que es el de contextos culturales e internacionales, porque esto se relaciona a, como estamos explicando, cómo desarrollar un proyecto de vida a nivel global, pues tenemos que también tener en cuenta estos contextos culturales e internacionales. Entonces, pues adelante, Ángela. así es. De hecho, es uno de los componentes que más hemos trabajado en el equipo de relaciones internacionales, y es cómo incorporar esa dimensión de interculturalidad y esa dimensión internacional dentro del currículum, dentro del aula, que esté transversal en las actividades tanto académicas como investigativas de la institución, pero esto también lo podemos eh, aplicar en nuestros contextos, ya sea que seamos empresarios, que estemos en nuestras casas, y si tenemos un proyecto a futuro, y sobre todo a nivel internacional, es supremamente importante tener esa empatía cultural, quitarnos tantas etiquetas, quitarnos tantos estereotipos, y realmente abrirnos a comprender al otro, a respetarlo desde su esencia, y lograr interactuar con diferentes culturas. Entonces, realmente esta parte del análisis de los diferentes contextos culturales, de pronto ya sea a manera de negociación, es súper importante antes investigar un poco en el contexto en el que se desenvuelve esa otra persona con la que voy a interactuar. O, por ejemplo, cuando mis estudiantes me dicen, Ángela, sueño con irme a Japón o a Alemania o a Francia o a Australia, yo les digo, ¿qué sabe de la cultura de ellos? No es solamente llenar una lista de requisitos, sino es realmente investigar todo el contexto sociocultural e histórico, político, económico,
para realmente lograr construir un portafolio ganador, hablando en el contexto de becas, y que sea mucho más exitoso la construcción de ese proyecto de vida. Bien, entonces aquí comenzamos con la primera actividad. Entonces, en esta primera actividad, lo que queremos es que identifiquen sus raíces. Entonces, dejamos estas dos preguntas, que la primera es, ¿cuáles son los valores? Que identifiquen esos valores con los cuales ustedes han crecido. Y también, no solamente los valores, sino cuáles habilidades o cuáles talentos de pronto ustedes tenían en la infancia. Y puede que ahorita pues, lo sigan desarrollando o puede que los hayan dejado de hacer. Entonces aquí pues les vamos a dar unos 2 minutos. Esto de identificar las raíces lo pueden hacer en papel y lápiz o sea, en estos 2 minutos que les vamos a dar, pues pueden tener toda la creatividad posible y colocar, la idea es que respondan esas dos preguntas. Exacto, quisimos visualizarlo como hacer la analogía con un árbol, porque a la final nosotros crecemos en un entorno, nacemos con una nacionalidad de pronto, pero a lo largo del camino vamos teniendo ciertas experiencias, tanto personales y laborales, que nos van como sumando a este árbol, a esos frutos. Y por ejemplo, en mi ámbito personal, si bien nací en Barranquilla, pero mi familia tengo familiares en Bogotá, en Estados Unidos, en Alemania. Entonces realmente uno a lo largo de la vida, cuando te dicen qué te representa, quién eres tú, puede que mis raíces sean muy caribes, del Caribe colombiano, pero lo que me representa es toda esa interacción con las diferentes culturas que conforman a mi familia, y también de pronto en los diferentes escenarios en los que he tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, fíjense que cuando hagan esta parte de identificar sus raíces, también puede ser una mezcla de diferentes componentes que los representa a ustedes. Y esto es súper importante cuando están frente a un entrevistador o a un proceso de selección, ya sea de, no sé, de práctica o aplicando a una beca internacional. Esta parte de la esencia es muy importante porque hoy en día lo que más buscan es autenticidad. Y lo hemos podido evidenciar mucho, al menos en la Facultad de Ingeniería, con más de 30 becarios que hemos tenido, y es que hemos trabajado fuertemente en buscar esa autenticidad que los hace diferentes. No sé, Sergio, si hay alguna pregunta o seguimos adelante. Eh, bueno, no, aquí había varios de los comentarios que no los alcanzamos a leer, Ok, comentarios pasados, entonces, bueno, decían que cierta cosa que puede dar como resultado de sumar el design thinking con global citizenship puede ser emprendimientos que impacten socialmente, apertura mencionan, el desarrollo de competencias globales directamente orientadas a las necesidades y a los deseos de los usuarios y no tanto de la institución. El Ote Libardo menciona la comunicación y María José menciona ideas que trasciendan las barreras físicas y culturales. También menciona Juan Esteban desarrollo global. Yo creo que todo esto, pues sí, todo tiene que ver. se relaciona mucho con este tema de ciudadanía global. Vale, entonces Así aquí es. continuamos con la segunda fase del design thinking, que es la fase de definir. Entonces, ya tuvimos esa fase de poder diverger, que es en la cual investigar y ustedes identifican sus raíces, identificando cuál es su entorno, cómo es su familia, cómo son ustedes, cuáles son esas habilidades o esas oportunidades de mejora que tienen. Ahora viene la parte de definir. Entonces, ¿qué tienen que definir? Bueno, ¿qué reto quiero afrontar? ¿Cuáles son mis capacidades para poder afrontar ese reto? ¿Qué oportunidades veo actualmente? Si es, eh, quiero que también se queden con esto y es, nosotros aquí estamos hablando de un contexto internacional, un contexto académico, pero esto se puede aplicar a cualquier dimensión de la vida. Si pueden aplicarlo a su parte personal, a su parte familiar, a su parte espiritual, fácilmente pueden hacer este mismo ejercicio, pero enfocado a cualquiera de las dimensiones de su vida. Entonces, importante aquí el tema de convergencia, de ser claros y priorizar qué es lo que quieren, cuáles son sus capacidades y cuáles son esas oportunidades que ustedes identifican. Y para esto les hemos traído un mapa de empatía, que es una herramienta que encontramos muy útil, Sergio y yo, al momento de definir. O
sea, no hay un orden. Ustedes pueden empezar de pronto por la pregunta que se sientan más identificados, así como de primer paso. Y como pueden ver, es reflexionar frente a qué pienso y qué siento. O sea, realmente encontrar ese propósito en la vida. Les vamos a facilitar también, hay unos análisis que se llaman rueda de la vida, eso son como unas herramientas que usan mucho los psicólogos, los coaches, y es realmente sentarse y analizar las diferentes dimensiones de mi vida y cómo pondero cómo me siento hoy, para poder pensar a futuro cómo me quiero sentir. Entonces, eso respecto al que pienso y que siento. Luego también tenemos que observo, ¿sí? Mi entorno, mi institución educativa, las personas con las que interactúo. En este momento de la virtualidad es súper importante porque nos hemos acercado a unos entornos en este mundo digital que antes de pronto no era posible y realmente nos han acercado mucho más a desarrollar proyectos o tener conocimientos de cosas de una manera más inmediata, sin costo. Por ejemplo, lo que les comentaba del voluntariado digital. ¿Qué oportunidades se me están dando en este momento, a pesar de todo lo que estamos viviendo? No sé si Sergio quieras continuar. Vale, listo. Aquí dejar en claro antes que este es uno de las herramientas que se utiliza en diseño de experiencia de usuario para que realmente antes de lanzarse a la solución, antes de lanzarse a idear de pronto esas soluciones que puedan llegar a solucionar el problema, tengo que identificar quién es mi usuario. Y pues bueno, llevado al contexto de proyecto de vida, nosotros estamos siendo nuestros usuarios, estamos diseñando para nosotros, entonces tenemos que preguntarnos esto, ¿qué escucho? Entonces, ¿qué escucho es qué es lo que dice, qué es lo que dice mi familia, qué es lo que dicen mis amigos, qué dice mi entorno? Es identificar también, más que todo, más que identificar es ya definirlo, porque pues en la fase de empatía ya se realizó esa fase, esa parte de investigación. Entonces aquí es lo que queremos es que ustedes definan respondiendo estas preguntas. El siguiente es como, ¿qué digo y qué hago? Entonces, bueno, ¿cuáles son mis habilidades comunicativas, ahorita que son tan importantes, cuáles son mis hábitos o cómo manejo ese tema de personal branding que es tan importante también y que ha tenido bastante crecimiento en estos años. Aquí, importantísimo, los esfuerzos. Entonces, aquí los esfuerzos es colocar cuáles son mis miedos, cuáles son de pronto esas creencias que yo tengo y que me impiden, que yo he identificado que me impiden continuar en algún aspecto de mi vida, cuáles son esas frustraciones que tengo o los obstáculos que yo voy mirando que pueden llegar a ser esas piedras en el camino que pueden llegar a impedir de pronto el llegar a los resultados. Por eso también es importante, aquí encontramos el tema de los resultados, es definir, bueno, qué es lo que yo deseo, cuáles son mis sueños, qué proyectos tengo. Y les sigo mencionando, les sigo recalcando esto, y es que esto lo pueden aplicar a cualquier dimensión de la vida. Y la verdad es que es una herramienta muy, muy fuerte, muy poderosa para que ustedes puedan definir y diseñar no solamente su dimensión académica, sino cualquiera de las dimensiones de su vida. Por eso es importante también la medida del éxito, que establezcan una medida de éxito, una vara con la que compararse. Somos humanos y tendemos a compararnos, tenemos a tener esa medida de éxito. Sin embargo, pues hay que saber definir esa medida de éxito. Y pues importantísimo para terminar, la formación de capacidades, que esto tiene que ver con un concepto de lifelong learning, que es aprendizaje para toda la vida. O sea, ya estamos en la sociedad también nos exige que nos preparemos constantemente. Entonces, es cuáles capacidades o en cuáles capacidades yo identifico que me tengo que formar para poder llegar a ese resultado. Así es. Y tener muy en cuenta ahorita el contexto que estamos viviendo, que también nos implica capacitarnos, por ejemplo, en la etiqueta en las redes, cómo se debe manejar el liderazgo digital, cómo hago el networking, pero de manera virtual,
cómo hago esa empatía cultural, pero en el entorno digital. Entonces hay una cantidad de nuevos componentes porque de pronto veníamos acostumbrados a realizar muchas actividades de manera presencial y también es importante prepararse a este nuevo entorno en el que nos estamos desenvolviendo y que puede ser la nueva normalidad que vamos a enfrentar en los diferentes escenarios de la vida de cada uno. Listo, continuando aquí, la tercera fase del design thinking, volvemos otra vez a necesitar de ese pensamiento divergente. Yo creo que aquí es donde más se utiliza. La idea es encontrar esas oportunidades. Ya tenemos definido cuáles son los resultados que nosotros esperamos obtener, cuáles son nuestros obstáculos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar oportunidades. Por eso aquí es tan importante la creatividad, la divergencia. Utilizar, cada quien se inspira de manera diferente, cada quien tiene ese proceso creativo, ese proceso de ideación. Entonces en esta fase es invitarlos a idear y a soñar. Aquí es donde se permite soñar. Entonces continuemos con la actividad o no sé, bueno, no Así sé es. si tengas algo para complementar de No, de esto. pronto comentarles como dos ejemplos. Ahorita cuando estábamos como preparando toda la información de esta charla, cuando estaba buscando lo de Global Citizenship, me encuentro con que hay una organización mundial donde reúnen a todas esas personas que quieren hacer un cambio y realmente lo que necesitan es una conexión a Internet y una idea, ¿sí? O cuando hicimos recientemente la hackathon, que hay unas plataformas de emprendimiento social donde cualquier persona con una muy buena idea lo puede poner en esta plataforma y puede encontrar aliados en el mundo. O cuando vivenciamos con Sergio todo el voluntariado digital con Fundación Telefónica, también tienen un lugar donde todas las personas apasionadas por el emprendimiento, la tecnología y la innovación se pueden encontrar de manera digital y crear pequeñas acciones dentro de su contexto local y generar cambios. Y realmente las oportunidades, muchas veces los estudiantes me dicen, no, mi hoja de vida no tiene perfil internacional, pero yo necesito la beca, pero no sé cómo hacerlo. Y lo que no se dan cuenta es que las oportunidades las tienen ahí. Están en un ecosistema, en una universidad maravillosa que recientemente salió en el ranking de ser si no estoy mal, la universidad que más rápido y mejor se ha adaptado en el entorno digital y realmente es aprovechar todas estas tecnologías y todo ese capital humano que tiene la universidad y su entorno, por dar un ejemplo, y enamorarse de un proyecto y ser partícipes de ese proyecto en el que van a ver que a largo plazo les pueden abrir muchísimas puertas. Entonces, esa es la actividad de la parte 3 que les va a Aquí explicar Sergio. esta actividad para idear nos pareció muy interesante. Es elaborar un multiverso, o sea, un multiverso a 5 años. Entonces, imaginarse que esta teoría del multiverso es cierta, que hay varios universos paralelos desenvolviéndose al mismo tiempo al mismo tiempo. Entonces tenemos tres escenarios, que es lo que se sugiere en un proceso de ideación. Siempre se sugiere partir de tres escenarios y de esos escenarios ahí sí empezar a idear. Entonces, llevado a la vida, nuestro primer escenario es un escenario en el cual tú continúas ejerciendo lo que estudiaste o lo que actualmente estás haciendo. Entonces, aquí vemos a 5 años cómo te visualizas y de pronto qué ideas puedes sacar a 5 años en ese escenario. El segundo escenario es, bueno, ¿qué pasa si lo que estás haciendo actualmente desaparece? Y esto se puede ver por muchos factores. Actualmente, pues, el tema de la pandemia le obligó a muchas personas a transformar lo que antes hacían. Y probablemente en unos años con inteligencia artificial, con el tema de robotización, pues muchos trabajos más se transformen, más no desaparezcan. Entonces es en ese escenario que ustedes puedan idear qué podría ser si lo que actualmente desaparece, qué podría ser. Y el tercer escenario es un escenario un tanto utópico, pero es un escenario en el cual pues no hay preocupaciones por dinero. O sea, tienes todo lo suficiente para cubrir todas tus necesidades, pero también tiene una particularidad y es que tampoco tienes preocupaciones por las opiniones de los demás. Entonces, no tienes
tú la seguridad de que no te van a juzgar, de que nadie te va a juzgar por lo que hagas. Entonces, es empezar a idear. Lo que queremos es que empiecen a generar ideas en cada uno de estos tres escenarios. Entonces también los invito nuevamente, lo pueden llevar a otras dimensiones de su vida. Entonces, no sé, si tuviera mucho dinero y no tuviera la presión de las opiniones de los demás a nivel familiar, ¿qué tendría? O a nivel espiritual, ¿qué podría realizar? A nivel social, a nivel familiar también, a nivel académico y a nivel profesional. Yo creo que esto aplica para todo. Exacto. Y recuerdo la anécdota que compartí con Sergio, que lo hemos vivenciado mucho ahorita, sobre todo las personas que trabajamos promoviendo los intercambios, que normalmente la movilidad internacional. Y si bien tenía una estudiante de maestría que venía planeando su intercambio con Francia hace muchos meses, y llegó la pandemia y me dice, Ángela, no logro viajar a Francia, ¿qué podemos hacer? Ya la niña tenía visa, tenía aceptación, tenía dónde hospedarse y de repente, pues claramente, y esto le ha pasado a muchos estudiantes, todo cambia. Hablamos con la universidad en Francia, aceptaron continuar con el proyecto académico de manera remota y les comento que fue tan exitoso que ese trabajo que ella logró realizar de manera remota con sus supervisores académicos en Francia, con Catch Business School específicamente, el trabajo de este estudiante fue nominado, fue postulado a un premio internacional y resultó ganador, siendo ella una estudiante colombiana, latina, compitiendo con muchas personas del mundo y en su área temática de logística, ella logra durante una práctica remota no solamente tener esa experiencia internacional de interactuar con colegas de todas partes del mundo y tener asesores académicos de muy alto nivel, sino que además trasciende eh, recibiendo un reconocimiento de su trabajo de investigación durante esta práctica de manera remota a nivel de posgrado. Entonces, realmente la reflexión aquí es que si bien el escenario le cambió rotundamente, el objetivo del estudiante era muy claro y tenía unas metas muy claras a nivel académico y con su voluntad y su disciplina logró hasta favorecer mucho más su escenario. Y yo le dije que con el perfil y se sigue así de juiciosa, es una potencial candidata a beca a nivel doctoral porque ha demostrado su talento y no ha parado de estudiar, que realmente creo que ese es el mensaje que deberíamos transmitir a todas las personas que nos rodean y es continuar aprendiendo. Bueno, continuando con la siguiente fase, vamos en la cuarta. La cuarta fase del Design Thinking es la fase de prototipar. Prototipar es poder realizar esa prueba, poder probar esas ideas antes de lanzarse directamente a la solución. Entonces, aquí es muy bueno de pronto decirles que hay que dejar el miedo a fallar. ¿Por qué? Porque justamente es eso, son pruebas. O sea, un prototipo no es una solución, un prototipo es una prueba. Entonces, estás reduciendo el riesgo. Ahí la frase de Nike, just do it. O sea, solamente hazlo. O sea, hazlo. Si ya tienes la prueba definida, puedes hacerlo. Entonces, aquí me gustaría contarles cuáles son los tipos de pronto de prototipo aplicado a la vida. Entonces hay dos tipos de prototipo. El primero es un prototipo conversacional. Entonces, yo les pongo el ejemplo. Yo quiero realizar una maestría en mi campo, en experiencia de usuario. Pues, ¿qué es lo que puedo hacer como prototipo conversacional? Es contactar a personas que de pronto ya estén involucradas en ese campo. O si yo ya he pensado en alguna universidad, es contactar a personas graduadas de la universidad o a profesores de esa universidad. Investigar, o sea, también tiene su parte de poder investigar este prototipo conversacional, porque lo que te va a permitir es saber si realmente lo que tú ideaste en la etapa anterior es lo que te gusta. Y la otra es el prototipo experiencial. El prototipo experiencial puede ser actualmente virtual o remoto, pues por la situación, pero un prototipo experiencial llevado al campo académico es, con el mismo ejemplo, yo quiero realizar una maestría en un campo, pero probablemente esa universidad yo no la conozca muy bien, no conozco cómo es su metodología de enseñanza. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo aprovechar los cursos MOOC que hay,
puedo aprovechar un curso corto, puedo aprovechar un webinar para enterarme más allá de si realmente eso es lo que me gusta. Entonces, es eso en cuanto a la fase de prototipar. Así es. Y también otro ejemplo muy puntual es de uno de mis estudiantes de informática, que hace un año me manifestó que desea una beca de maestría en diseño de videojuegos. Y realmente ustedes saben que la oferta en este campo es muy limitada. Yo le dije, anímate a participar en Savannah Hack, que esta vez va a ser virtual. Y este estudiante participa y ya cuando es la clausura del evento con las empresas invitadas, los aliados internacionales, nacionales y los más de 230 participantes, había un premio muy especial y era una beca de 2 años, digo, de un año, valorizada como en 2 millones de pesos en unos cursos online de programación para videojuegos de un emprendedor colombiano que se lanzó a tener su propia empresa de videojuegos. Y este estudiante que les estoy contando, increíblemente, ustedes saben que eso ya son jurados totalmente externos a la universidad. El comité que evaluó los más de 40 personas, estudiantes que aplicaron, este estudiante que les estoy comentando fue el que recibió la beca para hacer este curso de programación y le dije, Juan Sebastián, créeme que este pequeño paso, que si bien no pudiste irte de intercambio este año por la pandemia, no pudiste aplicar a esa beca de maestría que tanto quieres, este gran paso que acabas de hacer de manera digital en un reto que es aportar con una solución social de manera remota y trabajar de manera interdisciplinar con tus compañeros y ahora ser el becario de este curso de programación de videojuegos, te va a acercar mucho más a esa gran meta que tienes. Entonces, también atreverse a perder el miedo y lanzarse a esas pequeñas experiencias que más adelante les van a abrir la gran puerta de ese anhelado sueño que tengan más adelante. Y va muy relacionado con las micrometas, que es la parte 4. Sí, aquí muy importante el tema de que esas micrometas sean tangibles, tangibles en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. Entonces, aquí lo que queremos es que pues, ustedes puedan identificar cómo podrían o cuáles serían esas pruebas para experimentar algo similar a lo que desean. Pueden identificar estas micrometas que los pueda llevar a la meta final que ustedes desean. Entonces, aquí, bueno, les damos estos 2 minutos para que puedan escribir esas micrometas. Exacto. Un ejemplo de esto, yo con mis ejemplos, fue un encuentro virtual que hicimos 3 facultades, la Facultad de Derecho, la Facultad de Comunicación y la Facultad de Ingeniería, con graduados exitosos en el exterior. Y recuerdo mucho ese mensaje por eso y qué bonita conexión con esta parte de las micrometas de las fases del design thinking. Y es el graduado de Derecho decía, es importante identificar esos pequeños logros que me llevaron posteriormente a lo que él está viviendo hoy en día en una firma muy reconocida de abogados en Nueva York. Y él decía, esa pequeña meta, por ejemplo, de prepararme muy bien para el IELTS y el TOEFL, no hacerlo simplemente porque es un requisito para graduarme, sino porque tengo la fuerte convicción de que esa micrometa de prepararme bien para este examen internacional de inglés me va a facilitar las puertas para luego lograr más adelante poder posicionarme a nivel profesional y personal. Entonces, él hablaba mucho de la disciplina, de pronto de sacrificar los sábados, de dar prioridad con tiempo y con deadlines muy puntuales de qué necesito para poder lograr eso que quiero. Nosotros aquí estamos dando ejemplos muy académicos porque nos encontramos en el marco de la Semana Internacional, pero lo pueden implementar ya sea en su proyecto familiar o proyecto de emprendimiento o en su ámbito personal también. Bueno, y vamos a la parte de probar. Listo, la parte de probar, ya con esto terminamos, con esto completamos todas las fases del design thinking. Entonces, aquí muy importante tener esos referentes o modelos que le lleguen a servir a uno de motivación e inspiración. Entonces, aquí el proceso muy importante también es el de introspección, tener esa
esa pregunta, preguntarse a sí mismo, bueno, ¿cómo me siento yo implementando esto? Ya experimentando, pues realmente es lo que me gusta. Ahí tiene que ver mucho también el tema de la intuición y del estar consciente de que eso es lo correcto. Muchas veces pasa eso. Entonces, aquí también para terminar, esa retroalimentación constante y es invitarlos a que, bueno, ya que aquí terminamos la fase de las fases del design thinking, es invitarlos a que esto probablemente no es algo que se deba realizar solamente cuando estás afrontando un problema o algo, no, es algo que se puede realizar siempre, estas fases se pueden realizar siempre y como les mencionaba en la parte de contextualización, no es un proceso lineal. Entonces, probablemente tú pases de empatizar directamente a prototipar, o probablemente pases de definir directamente a probar, o probablemente de probar tengas que pasar a devolverte a idear porque no es por ahí. Pero entonces es eso, es ir probando, es perder el miedo a fallar y es idear. Idear es también una del resumen, de lo que resume también esa habilidad creativa que queremos que puedan desarrollar para su vida. Así es. Y en uno de los talleres que tuvimos también con un experto de innovación de la Andy, él mencionaba, por ejemplo, de un emprendimiento de unos jóvenes de unas bebidas naturales, que ahora está el boom de lo saludable, y más ahora que estamos en casa y debemos tener un buen nivel de salud. Él decía, fue muy interesante el ejercicio que hicieron porque se lanzaron muy rápido al mercado con esta nueva propuesta de bebidas. De pronto, a los 2 años se dieron cuenta que ya el negocio debió ser cerrado porque de pronto una de las estrategias de mercadeo no funcionó, pero la ganancia fue enorme porque ya tenían identificado qué no funcionó y qué funcionó. Entonces, digamos que al momento de volver a relanzarse, ya tienen una cantidad de información muy valiosa para poder lograr luego esa gran meta que ellos tienen de tener su propio emprendimiento con estas bebidas saludables. Y lo de la retroalimentación constante lo decía en una de las charlas de becas de Francia, uno de los becarios IFEL, lo decía la estudiante de doctorado, y es que ella tuvo retroalimentación antes, durante, y aconseja que también la tengan al final del proceso, porque como lo hemos venido mencionando a lo largo de la conferencia, es muy importante asesorarse, investigar, hablar con personas que de pronto ya ganaron la convocatoria, entender muy bien cómo funciona el esquema de la convocatoria y también asesorarse de sus profesores, familiares y amigos. O sea, entiendan que hay todo un conjunto de personas dispuestos a colaborar y que en esa construcción de esa gran meta o ese sueño o ese proyecto de vida se puede hacer de una mejor manera también si se recibe la asesoría y la información correspondiente que sea adecuada y acertada. Listo, con esto ya finalizamos y los dejamos con esta frase que es, bueno, atrévete a diseñar tu vida. O sea, mira tu vida como un diseño, como una creación que necesitas hacer. Entonces otra cosa que quisimos hacer con Ángela es un repositorio. Entonces les dejamos este repositorio en Trello para que pues ustedes puedan acceder, ver todos los recursos que tienen para el diseño de su vida y también se atrevan a crear el de ustedes. Cada uno pues tiene ciertas cosas que les sirven de inspiración. En este tablero van a encontrar películas, van a encontrar libros, van a encontrar cursos, van a encontrar, La bueno, todos los... charla, Sergio, También. la charla de Stanford que nos hablaba del laboratorio de diseño de vida, que quedamos impactados porque vimos que conjugaba lo que queríamos transmitir el día de hoy. Entonces, fíjense que les vamos a compartir muchos recursos para que ustedes construyan su propio recurso, pero tener como un ejemplo de cómo puede ser esa biblioteca personal de sueños para construir de la mejor manera ese proyecto de vida, ya sea local, internacional, regional, que ustedes tengan. Y también les vamos a compartir la bibliografía y la presentación del día de hoy y no sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros esta tarde de hoy.
Pues Ángela, Sergio, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, nos dejaron tarea a todos a, a diseñar nuestra vida. Muchas gracias de nuevo a ambos. A ver, tenemos algunos mensajes en el chat. Los felicitan a ambos. Luisa Marcela Villamil dice una excelente presentación. Muchas gracias por las posibilidades de reflexión. Andrea nos dice muchas gracias. Somos diseñadores de nuestra vida. Así es. Gracias. A ver, Cindy pregunta que si nos pueden compartir por este medio. Me imagino yo, Cindy, el link de Trello que mencionaba Sergio, supongo, para que puedan los participantes acceder. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Así las cosas, pues, Yo acabé de compartir en el chat ok. el para que puedan acceder al repositorio de recursos. Y hay un regalo que les tenemos Sergio y yo que se nos ha olvidado mencionar, Sergio. Hay un test interactivo muy chévere para que ustedes descubran cuál es su tipo de creatividad, como cuál es su personalidad creativa. Es muy fácil. Los invitamos a que desde hoy, si ya ustedes le dieron clic a estar con nosotros hoy, este test los va a motivar mucho más a continuar construyendo su proyecto de vida y también les vamos a facilitar la presentación para que la tengan como una guía, porque esto es algo continuo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Qué bonito compartir. Viernes ya finalizando. Sabemos el gran esfuerzo, pero muchísimas gracias. Lo hicimos con mucho cariño. Muchas gracias, Ángela y Sergio, de nuevo. Antes de retirarnos, les vamos a dejar un link en el chat también para que puedan ingresar y evaluar esta sesión y pues invitarlos también a que puedan seguir participando en las diferentes sesiones que nos quedan el día de hoy de nuestra semana internacional. Ya casi finaliza, pero todavía tenemos muchas sesiones para ustedes. Así las cosas, Sergio, Ángela. Muchas gracias a nuestros asistentes, muchas gracias por asistir hoy y recuerden que esta charla va a quedar grabada para ser publicada en nuestro canal de YouTube. Los próximos días la pueden visitar de nuevo para recoger otra vez los conceptos y bueno, refrescar un poco. Y Ángela, Sergio, una feliz tarde, una feliz tarde para todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y a todos los asistentes que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Una feliz Gracias. tarde. Aquí les estoy dejando la presentación, que la tenemos en formato PDF también para el acceso de todos. Muchas gracias. Pues va a quedar colgado todo en el Trello, o sea, en el Trello va a quedar todo. Ah, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, feliz tarde.